Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que siempre nos acompañan en nuestros estudios bíblicos, escudriñando las Escrituras. Siempre le hacemos la invitación para que se nos unan a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Nos encuentran en Facebook y nos encuentran en YouTube. Sean todos muy bienvenidos. El tema de hoy se va a llamar la purificación del santuario. Sería la parte 16. Vamos a continuar con ese tema general. Y el subtema que vamos a comenzar hoy se titula el destino final de los pecados. Como saben, hemos estado estudiando el tema general de la purificación del santuario. Llevamos algún tiempo en eso. Y ya hoy vamos a comenzar con el subtema, el destino final de los pecados. Como siempre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios antes de comenzar nuestro tema. Padre de eterna misericordia, te alabamos, te bendecimos y te adoramos, mi Dios, por tantas y tantas bendiciones que tú nos das. Gracias, mi Dios, gracias, digno eres de alabanza y gloria. Gracias por todas las bendiciones materiales con que tú nos colmas. Gracias, Padre, por las bendiciones adicionales, espirituales, emocionales y todo tipo de bendición con que tú nos colmas. Gracias, mi Dios, gracias. Gracias te damos por este privilegio de haber conocido este maravilloso mensaje de salvación y todavía el privilegio mayor, mi Dios, que tú nos das de poder compartir estas maravillosas verdades con otras personas. Acompáñanos, oh Dios, dirígenos. Abre nuestras mentes para que podamos explicar este maravilloso mensaje de salvación lo más sencillo posible para que todos lo puedan entender. Y mueve, mi Dios, los espíritus, las mentes, los corazones, para que se puedan constreñir con tu amor y puedan entregar sus corazones a ti. Acompáñanos siempre en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, ya en un estudio pasado habíamos presentado el recorrido de nuestro Señor Jesucristo por el atrio del santuario. En temas pasados cubrimos el recorrido de nuestro Señor Jesús por el lugar santo y pudimos demostrar bíblicamente en qué momento específico fue que nuestro Señor Jesús entró a ese lugar santo. Y lo demostramos bíblicamente, que fue cuando nuestro Señor Jesús ascendió al cielo. Cuando ascendió al cielo fue directamente al lugar santo del santuario celestial. Gloria sea su nombre. Ahora comenzaremos entonces el recorrido del Señor por el lugar santísimo. ¿De dónde? De ese santuario celestial. Como hicimos en la pasada presentación, ustedes saben que para poder entender mejor el recorrido de nuestro Señor Jesús y la aplicación que tiene las ceremonias en nuestro Señor Jesús, estudiamos primero las diferentes ceremonias. Así que esta no va a ser la excepción. Tenemos que repasar la ceremonia que nuestro Dios estableció allí en el santuario terrenal con estos propósitos. Esta ceremonia que vamos a estudiar hoy, o que vamos a comenzar a estudiar hoy, es en realidad la continuación de la ceremonia anterior que habíamos comenzado a estudiar. Ustedes saben que uno de los objetivos principales de esta ceremonia es que nos enseña, nos muestra gráficamente cómo es que Dios maneja nuestros pecados y los va manejando cuidadosamente hasta su destino final. Al fin y al cabo, ese es el propósito, ¿verdad?
Haciendo un pequeño resumen de la ceremonia anterior para luego entonces comenzar con esta nueva. Ya habíamos estudiado en la ceremonia anterior que la persona que quería que sus pecados personales fueran perdonados tenía que traer un corderito al santuario, ¿verdad? Al santuario terrenal. Luego tenía que confesar sus pecados con sus manos puestas sobre la cabeza de ese cordero. Luego tenía que degollar ese cordero, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón, remisión de los pecados. Así que tenía que degollar ese corderito. Habíamos especificado que la Biblia dice que ese cordero era la representación de nuestro Señor Jesús. Representaba a nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ese cordero era el sustituto del pecador. Y ese cordero era el que iba a pagar la penalidad del pecado, que era, lógicamente, la muerte. Representando que nuestro Señor Jesús en algún momento iba a venir a esta tierra para servir también como el Cordero de Dios, nuestro sustituto, para también pagar la penalidad por nuestros pecados. Una maravillosa ilustración de cómo la Biblia nos presenta cómo el inocente paga por el culpable, ¿verdad? El corderito no tenía nada que ver con los pecados de la persona. Sin embargo, el corderito era el que era sacrificado. Nuestro Señor Jesús no tuvo nada que ver con el pecado, ni con los pecados nuestros. Sin embargo, Él vino a pagar la penalidad de tus pecados y de mis pecados. Gloria sea su nombre. Alabado sea para siempre. Un detalle que tenía la ceremonia que estudiamos anteriormente es que estaba disponible, y esto es muy importante, hermanos, disponible para cada persona en cualquier día de la semana. O sea, durante todo el año esa ceremonia estaba disponible para el pecador. El pecador decidía confesar sus pecados, llevar el corderito para que sus pecados fueran perdonados, y en cualquier día en la semana podía ir al santuario y podía ofrecer el sacrificio. Esa ceremonia también podía ser oficiada por cualquier sacerdote. Cualquier sacerdote que había sido ya dedicado o ungido para el servicio, para ese servicio en particular, podía oficiar la ceremonia. En esta ceremonia en particular que vamos a estudiar hoy es diferente. ¿Por qué? Porque se llevaba a cabo solamente una vez al año. Una vez al año. No estaba disponible todos los días como era la otra ceremonia. Esa ceremonia tenía una fecha específica. Esa fecha era el día 10. Vamos a ponerlo mejor aquí. Era el día 10 del séptimo mes. Del séptimo mes. ¿Lo ven? Para aquellos que interesen saber el nombre del séptimo mes, en el calendario judío, el séptimo mes era el mes de Nisan. Y no tiene nada que ver con la marca de carro, ¿saben? Era el mes de Nisan. Es decir, que la ceremonia que vamos a estudiar ahora se llevaba a cabo única y exclusivamente una vez al año. Un día específico en el año, el día 10 del séptimo mes, en el calendario judío. Y esa ceremonia también tenía una particularidad. No cualquier sacerdote la podía oficiar.
solamente el sumo sacerdote la podía oficiar. Ustedes saben que el sumo sacerdote era prácticamente el jefe de los sacerdotes, ¿verdad? El sumo sacerdote, mis amados hermanos y amigos, era el que ostentaba la posición jerárquica más alta en cuanto al asunto religioso. Era la posición más alta que se podía aspirar. Y por eso era un solo sumo sacerdote. ¿Ven? Ese sumo sacerdote era el que podía oficiar esta ceremonia. Esta ceremonia, a lo mejor la mayoría de ustedes la conoce porque es muy conocida en la Biblia y todavía sigue saliendo en los diferentes almanaques. Esta ceremonia es conocida como el Yom Kippur. Esto significa el día de la expiación, ¿verdad? También se le conoce como el día del perdón. Y también se le conoce como el día de la purificación del santuario. Es la misma ceremonia. Y se le conoce con todos esos nombres, ¿verdad? Es la misma ceremonia. Como ya dijimos, se celebra un día específico en el año. El día 10 del mes séptimo. El día 10 del mes de Nisan. Todos los años era en esa misma fecha. ¿Ok? Ahora bien, como habíamos estudiado en la ceremonia pasada, los pecados de las personas que se confesaban durante todo el año, ¿verdad? Esos pecados eran cuidadosamente manejados, como habíamos especificado, ¿verdad? Iban de esta manera: del pecador al cordero. Del cordero, a través de la sangre, iban entonces a través de la aspersión de la sangre, iban entonces y se registraban. ¿En dónde? En el velo. ¿Verdad? En el velo. Y entonces, en la ceremonia pasada, la ceremonia terminaba ahí. Los pecados ya habían sido transferidos del pecador al cordero, del cordero a través de la sangre hasta el velo. Y los pecados se quedaban ahí, en el velo. Ahora, en esta ceremonia, por eso es que se le llama la purificación del santuario, se le llama el día de la expiación. ¿Por qué? Porque ahora, a través de esta ceremonia, esos pecados que habían sido registrados, colocados en el velo, ahora van a ser transferidos ¿hacia dónde? Hacia su destino final. Y recuerdo que en una de las ocasiones yo le dije que un querido hermano me dice que me está siguiendo, ¿verdad? Y entonces él me escribió y me dice: pero hermano Pedro, si la sangre de ese cordero representa los pecados de las personas y esa sangre es esparcida en el velo, significa que entonces el velo del santuario se está contaminando. O sea, que se está contaminando el santuario. Y yo le dije: precisamente, hermano, eso es lo que la Biblia nos enseña. Se está contaminando el santuario, el velo del santuario. Pues ¿saben qué? Esta otra ceremonia es precisamente ¿para qué? Para descontaminar el santuario. ¿Lo ven? Por eso es que se llama específicamente la purificación del santuario. Gloria sea a nuestro Dios. Alabado sea para siempre.
La ceremonia, mis amados hermanos, es un poquito extensa. La Biblia le dedica bastante tiempo, bastante espacio en la Biblia, hermanos. Ustedes saben que la ceremonia pasada, con 5 o tal vez 6 textos, fueron suficientes para poder detallar la ceremonia pasada. Sin embargo, en esta ceremonia, la Biblia le dedica nada más y nada menos que 34 textos. Para que ustedes vean lo importante, lo serio, lo solemne que era esta ceremonia. Lo primero que vamos a hacer es que la vamos a leer completa. ¿Para qué? Para que todos tengamos una idea general de lo que consistía la ceremonia. Y luego vamos a ir entonces a explicar aquellos textos que son más relevantes. ¿Ok? Vamos a comenzar, porque es larguito. Esta ceremonia se encuentra registrada en el libro de Levítico, en el capítulo 16, los versículos del 1 al 34. Y aquí quiero hacer una aclaración, hermanos. Perdona que voy para acá. Me escribió una querida hermana y me dice: hermano, yo estoy disfrutando en cantidad esos estudios que usted está dando, pero los disfruto mejor cuando pongo el video y yo con Biblia en mano, con mi Biblia en mano, lo voy siguiendo. Todos los textos que usted está diciendo y la explicación. Adicional a eso, yo tomo mi libreta y mi bolígrafo y tomo mis notas. ¿Para qué? Para posteriormente volver otra vez y estudiar. O si tengo que dar algún tipo de explicación sobre esto, busco las notas y entonces refresco la memoria. Ustedes saben que estos son estudios bíblicos, estos no son predicaciones. El objetivo es estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Por eso insistimos, mis queridos amados y hermanos, para que nos sigan con Biblia en mano. Y si es posible, con la libreta y un bolígrafo para que vayan tomando nota. ¿Ok? Ahora sí. Empiezo. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote para esa época. Por eso vamos a ver que siempre lo van a estar mencionando. Aarón era el hermano de Moisés. Tu hermano, ¿ves? Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Seguimos leyendo. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová. ¿Y qué va a hacer con él? Lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación
sobre él, y para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para la expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará la expiación degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio, que está sobre el testimonio, para que no muera. Tornará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, al lado este. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces. ¿Recuerdan la primera ceremonia? Igual, 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo, adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Lo hizo como Jehová le mandó. Ahí dice que Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa, y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará delante de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará, y de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos. Recuerdan lo que hacía el pecador con el cordero, que ponía también sus 2 manos. Pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará todas las iniquidades, y las poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano. Esto yo lo vi en medio, ¿verdad? Ok, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Llevará luego su cuerpo con agua, o sea, lavará el cuerpo con agua en el lugar en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos, saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado.
el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los 10 días del mes, como habíamos dicho, una fecha específica. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo, el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados. ¿Lo ven? Una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Aquí hemos leído, mis amados hermanos y amigos, completamente la ceremonia. Ya tenemos una idea de cómo es esa ceremonia, ¿verdad? Vemos lo complicado, lo seria, lo solemne que es esa ceremonia. Ahora vamos a volver atrás a entonces explicar texto por texto, ¿verdad? Aquellos textos que son más relevantes. Los primeros textos son extraordinariamente relevantes. Vamos al primer texto. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Moisés fue el que escribió el libro de Levítico. Moisés fue el que escribió también la ordenanza de la primera ceremonia. ¿Qué fue lo que Moisés hizo en la primera ceremonia? Hermanos, lo mismo que está haciendo aquí. Lo primero que Moisés hace es que identifica quién es el que habla. ¿Quién es el que ordena la ceremonia? Y dice, oigan, quien está ordenando esta ceremonia no soy yo. Esto no es un invento mío. Esto no fue que yo me lo saqué de la manga. No. Quien está ordenando esto es nada más y nada menos que Jehová Dios. Gloria sea su nombre. Para establecer desde un principio la solemnidad de la ceremonia, lo serio que es la ceremonia. Luego, en el mismo texto, hace referencia a un evento que le sucedió precisamente a 2 hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y nos dice que en ese evento que sucedió, ellos se acercaron, pero se acercaron ¿cómo? Se acercaron negligentemente. Fueron negligentes en acercarse a Dios, en acercarse ante la presencia de Dios. Y por esa negligencia, ellos murieron. ¿Verdad? Ellos murieron. Así que, más adelante, hermano, vamos a ver en detalle qué fue lo que sucedió ese día y por qué fue que sucedió. Por el momento, lo tomamos como lo da el texto, como una información, ¿verdad?
Ellos murieron. Y entonces se nos da la razón precisamente porque es que Aarón, el sumo sacerdote, tiene que hacer las cosas tal y como Dios las ordena. ¿Para qué? Pues mira, se lo está recordando, le dice, oye, acuérdate de lo que le pasó a tus hijos. Ellos fueron negligentes, ellos no siguieron las instrucciones. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron destruidos, fueron consumados. Así que ahora, prevé tú tienes que ser diligente y acatar lo que yo te estoy diciendo, para que no te pase lo mismo que le pasó a sus hijos. ¿Ok? En el versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Miren, ya habíamos dicho que el sumo sacerdote era la posición jerárquica más alta que tenía el pueblo de Israel en cuanto a religión se refería. Por lo tanto, el sumo sacerdote gozaba de unos privilegios extraordinarios y era una persona extremadamente reconocida en el pueblo. Sin embargo, Dios le está diciendo, oye, que esa posición que tú tienes no se te vaya a la cabeza. No te creas que porque tú eres el sumo sacerdote vas a entrar al lugar santísimo cada vez que a ti te dé la gana. Eso no es así. Acuérdate, le está diciendo, no puedes entrar al lugar santísimo en todo tiempo. Vas a entrar solamente cuando, una vez al año, y específicamente el día 10 del séptimo mes. ¿Ven ustedes qué solemnidad tiene esa ceremonia? Así que, para evitar que el sumo sacerdote, fuera él o fuera cualquier otro, muriera como murieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, le está diciendo, no puedes entrar al lugar santísimo cada vez que tú quieras. Tienes que entrar cuando yo te lo digo. ¿Ok? Tienes que seguir la instrucción al pie de la letra. Ok, vamos al texto número 3. Espérate, no había que titular. No. Con esto entrará Aarón en el santuario. Fíjese, dice, con todo esto que yo te he dicho, entrará Aarón en el santuario con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. ¿Qué le está diciendo el Señor en el versículo 3? Ya en el versículo 3, el Señor comienza como a comenzar a describir lo que es la ceremonia, ¿verdad? Lo que es a describir la ceremonia. Sin embargo, le dice, da la instrucción y le dice, dile al sumo sacerdote, que con todo y ser el sumo sacerdote, con todo y tener la posición jerárquica más alta en el pueblo, con todo y con eso, él tiene que ofrecer en sacrificio un becerro. ¿Saben cuándo? Antes. Un sacrificio para expiación, ¿verdad? Antes de entrar al lugar santísimo. En otras palabras, le está diciendo, oye, dile al sumo sacerdote que él tiene la facultad de poder entrar al lugar santísimo una vez al año, pero, adviérteles que el permiso se le concede no porque él ostente esa posición, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese becerro para expiación que él tiene que ofrecer antes de entrar
al lugar santísimo representa precisamente la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. ¿Ve? Fíjense lo detallista que es el Señor. Y Él especifica, no te creas que Él va a entrar en ese día por sus propios méritos. No lo voy a dejar entrar porque Él sea el sumo sacerdote. No es por eso. Antes de Él entrar, tiene que ofrecer un sacrificio, un holocausto, una expiación por sus pecados. Es decir, lo que siempre hemos comentado. Nuestro Señor Jesús es el todo en todos. Gloria sea su nombre. Alabado sea para siempre. ¿Ok? Vamos, todavía. Vamos al otro texto. Versículo 4. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Miren, en el versículo 4, el Señor lo que hace es que le especifica cuáles son las vestiduras, cómo se va a vestir para poder entrar al lugar santísimo. Es decir, no te vas a poner tampoco lo que a ti te dé la gana, no porque a ti te guste esta ropita o la otra, no, no. Te vas a poner la ropa que yo mandé a hacer específicamente para esa ceremonia. Porque la vestidura que el Señor está describiendo ahí es la que se usa solamente para el día de la expiación. Ven ustedes lo solemne, lo importante que es esta ceremonia, que hasta Dios especifica la forma correcta en que se debe vestir el sumo sacerdote. Una cosa espectacular. Vamos entonces al próximo versículo. Versículo 5. Espero que me vayan siguiendo, ¿verdad? Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para el holocausto. Aquí en el versículo 5 nos dice ya entonces específicamente 2 cosas. Que se va a utilizar 2 machos cabríos y un carnero, un becerro. En otras palabras, hermanos, esto es importante para los que están tomando nota. Durante la ceremonia, en la primera ceremonia que estudiamos, ¿cuántos animales se sacrificaban? 1. El corderito que llevaba la persona para sacrificar, ¿verdad? Sin embargo, en esta ceremonia se utilizan 3 animales. ¿Ven ustedes? Esta ceremonia definitivamente es bastante más complicada que la primera. 3 animales. Sigue diciendo. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Es decir, ya el Señor había especificado que antes de Aarón entrar, o el sumo sacerdote, al lugar santísimo, tenía que hacer expiación por sus pecados. Pero fíjense, no es solamente por sus pecados, es por sus pecados y por los pecados de su casa. O sea, de su familia. Hermanos, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, oye, dile que tiene que estar seguro, tiene que asegurarse de que él ha confesado todos sus pecados y que su familia también ha confesado todos sus pecados antes de entrar al lugar santísimo. Es decir, asegúrate de que estés limpio de pecado antes de entrar al lugar santísimo. Ese es el mensaje. Versículo 6. Ya voy por el 7, ¿verdad? Después tomará los 2 machos cabríos
y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de la reunión. Los dos machos cabríos, ya sabemos para qué es el becerro, ¿verdad? Es para la expiación de los pecados del sumo sacerdote y de su familia. Entonces nos está diciendo que los otros dos machos cabríos van a ser presentados, o sea, van a ser dedicados a la puerta del altar. Esos machos cabríos tienen que ser consagrados, dedicados a Dios. O sea, dedicados para la ceremonia. En ese lugar se dedican, se presentan esos dos machos cabríos, ¿verdad? Vamos al versículo 8, que el tiempo sigue corriendo. Y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, estos mismos machos cabríos que había cogido. Ahora, una suerte para Jehová y otra suerte por Azazel. En el versículo 8 entonces nos está diciendo, de esos dos machos cabríos, de esos dos machos cabríos, se va a dedicar uno para Jehová y el otro se va a dedicar para Azazel. ¿Qué es o quién es Azazel? Fíjense que van a haber dos machos cabríos. Uno de ellos se va a hacer para Jehová. Y el otro va a ser para Azazel. A Jehová ya lo conocemos, que es nuestro Dios. ¿Azazel quién es? Azazel es el diablo. Satanás. Qué curioso, ¿verdad? Que en una ceremonia religiosa tan solemne como esta, se vaya a dedicar uno de los animales al diablo. ¿Verdad que está fuerte? Pero eso es lo que nos dice la ceremonia. Uno va a ser para Jehová y el otro va a ser para Azazel. Entonces, versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, mis amados hermanos y amigos, que el macho cabrío que va a ser dedicado para Jehová, de estos dos, el que va dedicado para Jehová Dios, ese macho cabrío va a ser sacrificado, va a ser degollado. Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? ¿El texto cuál es? El 9. El 9. ¿Ve? El cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. O sea que va a ser sacrificado. Versículo 10. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, o sea, para el diablo, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Es decir, que el macho cabrío que va a ser dedicado para Azazel no va a ser sacrificado. Eso es lo que nos dice la Escritura. Va a permanecer vivo. Se va a dedicar. Se va a hacer una reconciliación que más adelante la vamos a detallar. Porque la misma Escritura la detalla, ¿verdad? La misma ceremonia la detalla. Pero ese otro macho cabrío no va a morir. No va a morir. Va a quedarse vivo. Inclusive dice que al final lo que va a hacer con ese macho cabrío es que lo va a enviar al desierto. ¿Ok? Al desierto. Ahora, antes de seguir, tengo que hacer una aclaración. Porque lo que sigue nos puede confundir. Miren, ustedes saben que la Biblia, pero muy específicamente el Antiguo Testamento, y si no lo saben, lo decimos ahora, ¿verdad? Fue escrito en una combinación de prosa y poesía. Incluye también canciones, ¿verdad? Alabanzas. Alabanzas. Ok. La prosa se refiere a los relatos históricos. Mayormente eran relatos históricos.
La Biblia nos hace muchos relatos históricos, ¿verdad? En cuanto a la poesía, pues ya sabemos que hay libros poéticos, como por ejemplo el libro de los Salmos. Es un libro totalmente poético, inclusive hay personas que le han puesto música a los Salmos y han hecho extraordinarias alabanzas de los Salmos, ¿verdad? Los Salmos. Ahora, tenemos que estar conscientes de una cosa, hermanos, de una cosa. Para la época en que el Antiguo Testamento se fue escribiendo, ¿y por qué digo se fue escribiendo? Hermanos, el Antiguo Testamento no fue que alguien se levantó y dijo, ay, voy a escribir, fíjate, el Antiguo Testamento. O que Dios designó a alguien en particular y le dijo, oye, escríbeme el Antiguo Testamento. Y se sentó y escribió el Antiguo Testamento completo. No. Hermanos, el Antiguo Testamento, al igual que el Nuevo Testamento, fueron escritos durante un periodo de tiempo. Y el periodo de tiempo que se escribió el Antiguo Testamento fue bastante largo. Fue escrito a través de diferentes épocas por distintos escritores, ¿verdad? Así que como el Antiguo Testamento, mediante el Antiguo Testamento, estaba siendo escrito, hermanos, en esa época no había imprentas. No había imprentas. Por lo tanto, los ejemplares disponibles, ¿me van entendiendo? Los ejemplares disponibles escritos del Antiguo Testamento eran muy escasos. ¿Por qué? Porque si una persona quería una copia de lo que se había escrito del Antiguo Testamento, tenía que ponerse él mismo a copiarlo a mano o pagarle a un escriba para que lo copiara. Y no todo el mundo estaba dispuesto a sentarse a gastar ese tiempo con ese trabajo de escribir todos esos libros. Y no todo el mundo tenía la capacidad económica para pagarle a un escriba para que se sentara también a escribir. Entonces, ¿cuál era la alternativa? La alternativa era, ¿saben qué? Memorizarse las escrituras. Memorizarse las escrituras. Y de esa manera se la pasaban de generación en generación. ¿Lo ves? Memorizarse las escrituras. Y se los pasaban a los hijos, se los pasaban a los nietos, a los bisnietos y así sucesivamente. Ahora bien, memorizarse un relato histórico es un poco complicado. Es muy difícil. ¿Qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue, los escritores sabían esto de la Biblia. Comenzaron entonces a combinar. ¿Qué cosa? La prosa y la poesía. Y entonces comenzaron a hacer una rima de los libros. De tal manera que fuera más fácil memorizarlo. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil memorizarse una poesía o una canción que un relato. Van siguiendo la línea de pensamiento. Oigan, esa técnica la usamos todavía hasta los otros días. En mi caso, yo me aprendí el abecedario por una canción. La maestra nos enseñó el abecedario cantándolo. Yo me sé el abecedario cantándolo. Es más, a veces cuando estoy buscando en una concordancia y de momento se me va la letra que va después de esta, comienzo a cantar el abecedario. Esta es la que va. Y me acuerdo rapidito por la canción. Yo no sé si ustedes le enseñaron igual. A mí me la enseñaron de esa manera. La maestra de matemáticas nos enseñó la tabla de multiplicar con una canción también.
No nos enseñó. No, porque tú tenías que saberte que 5 por 2 son 10, 3 por 5 son 15. No, 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 no. Una canción. Ta, 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 ta. Y todos nos aprendimos la canción de las tablas. Y todos nos aprendimos la tabla de multiplicar. Facilito. ¿Ven ustedes lo que les quiero decir? Por eso los escritores que escribían la Biblia sabían eso. Y buscaban la rima para que les fuera más fácil aprenderse de memoria las escrituras. Por eso ustedes ven que en las escrituras, hermanos, los escritores empiezan a hablar sobre un tema, luego hablan sobre otro, luego hablan sobre otro, y luego lo que hacen es que vuelven al mismo tema. Y uno dice, pero ven acá, si ya, ¿qué es esto? Si ya se habló de este tema, ¿por qué él habla otra vez? Y repite esto, y vuelve a repetir esto otro, y vuelve a repetir esto. ¿Por qué? Buscando la rima. ¿Están viendo? Y a lo mejor usted dice, oye, pero es que cuando yo leo mi Biblia, yo no veo mucha rima en eso. Porque tu Biblia está en español. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Si usted la busca en hebreo, va a buscar que sí se nota la rima. Y lógicamente las palabras en hebreo no son las mismas en español, ni en inglés, ni en portugués. ¿Me van siguiendo? Pero esa es la realidad. ¿Por qué le digo esto? Porque hasta el versículo 10, hasta el versículo que leímos, el escritor, que es Moisés, relató de una forma general, la ceremonia. ¿Ve? Ya llegó hasta Azazel y lo despidió en el desierto. Y entonces, ahora, cuando vamos al versículo 11, comienza otra vez a hablar de lo primero que habló. ¿Y qué fue de lo primero que habló? Del becerro, del sacrificio que tenía que hacer Aarón. Vamos a verlo. Y hará traer a Aarón, ¿lo ven? El becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Ya aquí vuelve a lo mismo, ¿verdad? Vuelve al primer tema, pero nos da información adicional sobre ese tema. ¿Buscando qué, hermanos? La rima. ¿Me van entendiendo? Por eso es que muchas personas comienzan a leer la Biblia y cuando ven esto, que empiezan de una cosa, después hablan de otra, después vuelven otra vez a hablar de esto, después vuelven otra vez. Oye, pero es que esto es un revolú, esto nadie lo entiende. Porque no entienden esto. Y por eso lo decimos, para que no nos confundamos, ¿verdad? Para que no creamos, oye, pero aquí empezó a hablar de otra ceremonia. No, está hablando de la misma ceremonia. Está dando detalles sobre lo primero que habló. Versículo 12. Después tomará un incensario, hermano, esto es importante. Vamos a ver estos dos textos. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego. Esto no lo había dicho, ¿verdad que no? En lo que leímos primero no mencionó nunca un incensario. Ahora miren, tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y de sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Hermanos, mire lo que el sacerdote tenía que hacer. Vamos a presentar el santuario aquí. Dice que el sacerdote tenía que entonces, antes de entrar al lugar, el sacerdote estaba aquí, ¿verdad? Antes de entrar al lugar santísimo, este es el altar del incienso, tenía que coger brasas de fuego del altar del incienso. Oye, no era de acá afuera, acá afuera estaba el altar, y aquí también había fuego, pero dice, no es de este, no es de ninguno otro, es de este. Tienes que tomar las brasas de este altar del incienso, del fuego, de ahí. Y entonces, al tomar brasas de ese altar,
tenía que tomar un incensario portátil. Porque ni modo, ese altar que estaba ahí era un monstruo de mueble. No podía cargarlo, una persona no podía cargarlo. Era un incensario portátil. Y entonces tenía que coger esas brasas, echarlas en ese incensario portátil. Luego decía, vamos para atrás un poquito. Luego decía que tenía que tomar perfume aromático molido, ¿verdad? Y entonces ese perfume aromático, que era incienso, tenía que tirárselo en ese incensario. ¿Qué pasaba cuando tiraba ese perfume aromático con ese fuego por debajo? Pues lógicamente se levantaba una nube, una pequeña explosión, una nube, y entonces simultáneamente se levantaba ese aroma, junto con una nube. Entonces, mira lo que tenía que hacer el sacerdote. Tenía que coger eso en el incensario. Ya se levantaba, empezaba a levantar la nube. Y tenía que seguir moviéndolo. ¿Para qué? Para que la nube se siguiera extendiendo y el aroma se siguiera extendiendo. Y seguir moviéndolo, delante del velo. Y entonces, una vez hubiera bastante nube, entonces era que él podía abrir el velo. Vamos otra vez aquí. Después que había bastante nube, es que él podía abrir este velo. Y entonces podía entrar al lugar santísimo. Qué mensaje maravilloso nos da. ¿Por qué el sacerdote tenía que hacer eso? Con dos propósitos. Número uno, el incienso, el altar del incienso, ustedes saben que habíamos dicho que representaban las oraciones, ¿verdad? Las oraciones de nosotros. Pero también el altar del incienso representa la intercesión. Algunas oraciones son intercesoras, ¿verdad? Pedimos por personas que están enfermas, personas que necesitan algo especial. Y en ese sentido nosotros somos intercesores, ¿verdad? Elevamos oraciones intercesoras. La oración es intercesión. ¿Cuál es el primer propósito de esto? El primer propósito es que el Señor nuevamente le está diciendo al sacerdote: vas a entrar delante de mi presencia, pero no vas a entrar con tus méritos. No, vas a entrar con los méritos de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. De ese que ha de venir, ¿verdad? Ese Mesías que ha de venir. Ese es el primer propósito del incensario, ¿verdad? El incensario sirve de intercesión, intercedor. El segundo, no menos importante, se levantaba una nube. Una nube. ¿Para qué es esa nube? Hermanos, esa nube era la protección. Que tenía el sacerdote para que no fuera consumido por la presencia de Dios. Y ustedes me dirán, pero ¿y por qué tenía que haber una nube que cubriera la presencia de Dios y lo cubriera a él? ¿Y por qué él no puede estar de frente así delante de la presencia de Dios? ¿Saben por qué? Porque el hombre, la mujer, el ser humano, después de haber pecado, fue destituido de la presencia de Dios. ¿Qué Dios tuvo que hacer con Adán y Eva en el huerto? Los tuvo que sacar afuera. No podían estar más delante de la presencia de Dios. Se convirtieron en pecadores. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que nosotros tenemos que ser transformados. Hermanos, todos tenemos que ser transformados. ¿Para qué? Para poder ver a Dios cara a cara. Pablo nos dice que mientras estemos en este cuerpo mortal, en este cuerpo corrupto,
no podemos ver a Dios. No hay manera. Este cuerpo tiene que ser transformado para poder ver a Dios. Por lo tanto, el ser humano está vedado de ver directamente a Dios. Y el sumo sacerdote era el sumo sacerdote, pero también era un ser humano. ¿Ven? Y como ser humano que era, no podía presentarse directamente delante de la presencia de Dios. Te necesitaba que la nube de incienso lo protegiera. Esa nube también representa a nuestro Señor Jesucristo. ¡Uy, sí, a mi Dios! Porque tenemos un mediador, un intercesor delante de los hombres. Nuestro Señor Jesucristo, hombre, el único. ¿Ven? Esa nube representa a nuestro Señor Jesucristo. Nos protege de la presencia de Dios, de ser consumidos. Hermanos, un mensaje maravilloso. Por eso es que cuando nuestro Señor regrese en gloria, que está así de regresar, falta poquitito, todos los redimidos, desde Adán hasta el último ser que nazca sobre esta tierra y vaya a ser salvo, tiene que ser transformado antes que nuestro Señor aparezca en las nubes. ¿Ven? Antes, poquitito antes. ¿Por qué? Porque esa transformación, ese cuerpo glorioso que vamos a recibir, es lo que nos va a capacitar poder estar delante de la presencia de Dios sin la nube. Gloria sea mi Dios. Gloria sea para siempre. Lo vamos a poder ver, como dice el apóstol Juan, cara a cara, tal y como Él es. ¿Por qué? Porque en ese glorioso día seremos semejantes a Él. Gloria sea su nombre. Ya el tiempo se me acabó. Por lo tanto, le invitamos, mis amados hermanos, a nuestro próximo estudio. Puedes ver y estudiar nuestros estudios bíblicos cuando quieras, las veces que desees. Comparte para que otros puedan obtener el conocimiento de esta palabra maravillosa. No lo pienses más, te esperamos. Estudia con nosotros las Sagradas Escrituras. Hasta aquí la presentación de hoy, los esperamos en nuestro próximo estudio. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.